Hola chicas y chicos amantes del arte como yo. Hoy quería hablaros de un cuadro fantástico del Renacimiento, concretamente del Cinquecento, es decir, del siglo XVI, que se conserva en la Galleria degli Uffizi, uno de los museos más bellos del mundo, en Florencia. Se trata ni más ni menos que del Tondo Doni, pintado por Michelangelo Buonarroti, conocido en España como Miguel Ángel, a principios del siglo XVI. Su nombre, tondo, significa en italiano rotondo, es decir, redondo, porque efectivamente, como podéis ver, se trata de un cuadro circular, que estaba muy de moda en la época, ya desde el siglo anterior. Había muchas tablas con este formato circular, sobre todo hechas por artistas del 400 como Filippo Lippi o también Sandro Botticelli. Bien, la técnica es temple y óleo sobre tabla. Es una combinación de estos dos tipos de pigmento, de estas técnicas. El temple era lo más habitual en la época, pero Miguel Ángel recoge la nueva técnica que venía de Flandes, de la pintura flamenca, que es la del óleo, que permite hacer pues unas transiciones y unos tonos mucho más suaves, podemos decir, y detallados. El tema que representa, como podéis ver, es el de la Sagrada Familia, es decir, la Virgen con el Niño y San José. Aunque este cuadro pues es mucho más completo, porque incluye otras figuras al fondo que son bastante importantes para entender su significado. Pero bueno, detengámonos un momento en las figuras principales, que son, pues como decimos, en primer plano la Virgen María, que está cogiendo al niño Jesús o bien dándoselo a su pater putativus, es decir, a su padrastro, por decirlo así, San José. Están en una posición bastante atípica. Normalmente se representan pues con una composición piramidal, mucho más ordenada y con figuras, digamos, más separadas entre sí, aunque relacionadas. En este caso, Miguel Ángel lo que hace es poner en comunicación a las tres figuras de tal forma que están en una especie de diálogo. Y si os fijáis, incluso las tres cabezas de los personajes están formando como un triángulo invertido y están como muy, muy cerca una de la otra para crear mayor sensación de comunicación y de diálogo. Una de las cosas más bonitas de estas figuras es el hecho de que Miguel Ángel las pinta en posiciones, como digo, un poquito forzadas y utilizando la técnica del escorzo, es decir, representar partes del cuerpo humano que no están pues totalmente de frente o totalmente de perfil, sino que están como, por ejemplo, fijaos en el brazo izquierdo de la Virgen yéndose hacia el fondo, ambos brazos en realidad, también los brazos del niño Jesús, o vienen hacia nosotros o se van hacia el fondo para aumentar esa sensación de espacio y de profundidad. Al mismo tiempo, las piernas flexionadas de la Virgen parece que avanzan hacia nosotros. Y entonces convertimos lo que sería un círculo, el tondo, el rotondo, en una especie de esfera en la que la parte central avanza mucho más hacia nosotros. Por tanto, Miguel Ángel está dando incluso volumen, espacio a toda la composición. Es algo fantástico. Además de estas figuras, como veis, en segundo plano hay como una especie de murete de piedra. Y tras él aparece otra figura importante, que es la figura de San Juanito, San Juan Bautista, primo segundo de Jesús, que se supone que es el que le precedía y le anunciaba, que está mirando desde detrás de ese muro la escena de la Sagrada Familia. Y tras él, una serie de figuras sentadas o de pie en otra especie de formas rocosas, bastante rectas, que representan pues esas figuras desnudas que nos ponen en comunicación con el mundo pagano. Mucha gente en la época decía, ¿pero qué pintan aquí estos desnudos en una Sagrada Familia? ¡Escándalo, escándalo! Pues no, porque Miguel Ángel, naturalmente, entronca, enlaza, como neoplatónico que él era, dicho sea de paso, enlaza, como digo, con el mundo clásico, el mundo pagano anterior al cristianismo. Miguel Ángel, que es un auténtico neoplatónico, era consciente de estar viviendo una época muy especial, en la que se puede volver al mundo clásico, es algo característico del Renacimiento, pero armonizando con el mundo cristiano. Mucho se ha hablado de estas figuras, sobre qué pueden representar, y la teoría más extendida o la más aceptada es que se traten de una representación de ese mundo que existía antes de la llegada de Jesús, es decir, del mundo pagano anterior a la encarnación y a la llegada del Hijo de Dios a la tierra. No me quiero extender en esto porque hay muchas teorías y esto se puede leer en otros sitios. Pero hay una cosa muy curiosa y es la propia iconografía de estas figuras.
Si os fijáis en la de la izquierda, la primera que hay al lado del brazo derecho de la Virgen, es una figura que claramente tiene una fuente clásica concreta. Y no es otro que el Apolo de Belvedere, una obra helenística de la última época clásica griega que se puede observar todavía hoy día en los museos vaticanos. Pero hay otra cosa más curiosa. Si nos fijamos en la figura justo a la derecha del grupo principal, esa figura sentada, que está como retirando la túnica de otra figura que hay a su izquierda, esa figura tiene otra fuente muy importante que es también definitiva para su datación, para la datación del cuadro. Normalmente se dice que este cuadro se pintó en torno a 1504, que es la fecha del matrimonio de quienes se encargaron esta obra. No lo he dicho, pero el encargante era un mecenas llamado Agnolo Doni, un rico mercader del mundo textil, de las telas, y se casó con una noble llamada Maddalena Strozzi. Con motivo de ese matrimonio se cuenta que Agnolo Doni encargó esta pintura a Miguel Ángel, pero no. Tengo otra teoría, porque volviendo a esta figura de la que hablaba, la fuente no puede ser otra, y es muy claro, que la escultura también helenística del Laocoonte. Una escultura que probablemente es una copia romana, la que hoy día podemos admirar también en los museos vaticanos, pero se da la circunstancia de que esta escultura se encontró en 1506, el 14 de enero de 1506, en un campo cercano a Santa María Maggiore. Miguel Ángel, que era un apasionado de la escultura clásica, fue corriendo a ver esta escultura en cuanto se enteró de su descubrimiento. Así que es tan clara la referencia iconográfica de esa figura que claramente el cuadro no puede ser anterior a 1506. Se da la circunstancia también de que en 1506 Maddalena Strozzi y Agnolo Doni tuvieron su primer hijo. Entonces la teoría puede cambiar un poquito. El cuadro quizás se lo encargase con motivo no de su matrimonio, sino del primer hijo primogénito de la pareja, confirmando además la iconografía de la propia Sagrada Familia, que son un matrimonio y un hijo. Así que digamos que todo encaja un poco más. Al margen de estos datos de datación, quiero que admiréis, por favor, los maravillosos colores que Miguel Ángel utilizó para este cuadro. Mirad esos tonos azulados del manto de la Virgen que van cambiando de un blanco puro hasta un casi violeta intenso, prácticamente negro. O esa tela amarillenta de San José por detrás, que cambia del amarillo puro a un negro, pero pasando por unos tonos anaranjados tornasolados, colores cangianti, como se dice en italiano, y que solo habrían sido posibles con la introducción de la técnica del óleo. Esos tonos rosados del vestido que lleva la Virgen es algo realmente prodigioso. Podéis acercaros, por favor, sobre todo si vais a la galería de Uffizi, os podéis acercar un poquito, mirad todo lo cerca que podáis. No podréis distinguir una sola pincelada, porque está todo pintado con tal suavidad, con tal definición, con tal esmero, que realmente parece, pues no sé, algo prodigioso, algo mágico. Espero que disfrutéis de este cuadro, que lo veáis algún día en la realidad, y si no, pues mirad buenas fotografías y que disfrutéis mucho con este cuadro, porque es una auténtica maravilla de un artista que era principalmente escultor y que no le gustaba mucho pintar, pero todo lo que hacía lo hacía de una forma perfecta. Gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo.